Muy bien, acá cierto Carlos ya mostró la diapositiva de lo que va a ser el tema del día de hoy, que es un tema muy interesante que he querido compartir el día de hoy, en esta mañana, con ustedes. ¿Cómo apresurar, o si es que podemos apresurar la segunda venida de Cristo? Que quizás es una de las preguntas que nos hemos hecho más de alguna vez, o que han escuchado que algún predicador hace, en base a lo que dice la Biblia, lo que dicen algunos teólogos y también, por supuesto, lo que dice el Espíritu de Profecía. Pero antes vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar una vez más para pedir la dirección de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos. Amoroso buen Dios que estás en los cielos, ahora, Señor, al abrir tu palabra, pedimos que por favor tú nos bendigas, que nos puedas mostrar a través de tu Espíritu Santo cuáles son las indicaciones que has dado en tu palabra y que nos puedas, Señor, iluminar con tu santa y divina verdad. Que pueda quedar alejada cualquier prejuicio, cualquier pensamiento que no sea correcto, que no esté al lugar en este tiempo, Señor, en este momento. Bendícenos grandemente y ayúdanos a poder comprender más acerca de esta verdad y también de la responsabilidad del deber que nosotros tenemos antes de la llegada de nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a siguiente presentación. Les voy a recomendar 2 libros, si es que ustedes tienen la oportunidad de poder adquirirlos, sería muy bueno. Hay 2 libros que son muy importantes que hablan de este tema, que son de 2 teólogos actuales que tiene la iglesia, unos teólogos muy buenos. Un libro es La demora aparente, que es escrito por Arnold Wallenkamp, que él es teólogo, ¿cierto? Ya es catedrático, fue doctor en teología, fue profesor de universidad, y él habla acerca de esto, de la aparente demora acerca de la venida del Señor, porque nosotros hemos escuchado constantemente, quizás de nuestros abuelos, de nuestros pioneros, de nuestros hermanos de iglesia más antiguos, que Jesús viene pronto, pero pasan los años, y parece que todo sigue igual, ¿no? Se estudian las profecías, se predica, ¿cierto?, acerca de las señales de que estamos cada vez más cerca o del inminente retorno del Salvador. Pero todavía no aparece el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Será que el Señor se está demorando? Bueno, Él trata de responder eso. Y Él habla, ¿cierto?, desde la base, les voy a mostrar, ¿cierto?, un poquito. Él comienza hablando primero acerca de la soberanía de Dios. Y Él habla de que Dios no está, ¿cierto?, no está ligado a nuestros actos humanos. Ya hay un poquito más adelante en el tema vamos a hablar acerca de eso. Otro, ¿cierto?, es el libro de Marcos Blanco. Podemos adelantar la segunda venida. Él también es doctor en teología y él es actualmente uno de los editores que tiene la casa editora ACES en Argentina, y él también va recopilando, ¿cierto?, varios escritos, varios artículos que hablan acerca del mismo tema, ¿no? ¿Es posible que nosotros podamos apresurar la venida de Jesús? ¿Hacer de que Jesús venga antes de que aparezca, ¿cierto?, pronto el Señor? Bueno, pues eso es lo que vamos, ¿cierto?, a tratar de responder acá. Siguiente diapositiva. Lo primero que nos vamos a encontrar es con este texto que aparece en Mateo capítulo 24, versículo 36. Vamos a nuestras Biblias. Mateo capítulo 24, versículo 36. Acá, ¿cierto?, en Mateo 24 se presenta, se muestra lo que serán las señales de la segunda venida. Obviamente después de que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? El Señor Jesús ahí va mostrando en todo el capítulo 24 de Mateo cada una de las señales e indicaciones que iban a venir de la abominación desoladora, las señales que iban a marcar el tiempo del fin y también de los acontecimientos que iban a ocurrir antes de su segunda venida. Y ya quiero partir con este texto. Mire lo que dice aquí Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice lo siguiente acerca del día, la hora, ¿cierto?, la fecha de la venida del Señor Jesús. Jesús dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fíjense. Ya hace cerca de 2000 años atrás, cuando el Señor Jesús todavía estaba aquí en la tierra, Él ya menciona y le dice a sus discípulos de que el día y la hora nadie lo sabía, sino solamente su Padre. Fíjense qué importante. Acá ya nos encontramos, ¿cierto?, con un texto, con un versículo que derriba cualquier, ¿cierto?, presuposición, preconcepto, idea que no está muy correcta, que se predica constantemente ahí por YouTube o por diferentes otros medios, ¿no? Que hoy día, ¿cierto?, yo he visto que ha surgido desde hace mucho tiempo en realidad, personas que dicen que Jesús va a venir, ¿cierto?, el año 2000, no sé si ustedes se acuerdan, de que hubieron grandes campañas y que supuestamente se iba a acabar iba a venir el fin del mundo en el año 2000, ¿no? Justo para mi cumpleaños, mejor, qué bueno que no fue así, ¿no? Si no, no hubiera nacido. Todo, ¿cierto?, la gente cuando ocurrió, ¿cierto?, el tema del que el calendario maya terminaba el año 1012, la gente empezó con conspiraciones,
Se creó, ¿cierto?, una película incluso, la gente se asustó, la gente empezó, ¿cierto?, a comprar víveres, empezó a comprar mercadería para guardarlo, incluso gente con más dinero compró búnkers para poder cuidarse de lo que iba a ser el fin del mundo. Y así, incluso hay predicadores de nuestra iglesia o disidentes que incluso se han alejado de la iglesia, que predican y que dicen de que supuestamente estudiando los astros, viendo las estrellas o viendo ciertos acontecimientos, uno puede identificar cuándo viene el Señor. Pero ¿cómo? Si aquí mismo, ¿cierto?, la palabra de Dios es clara. Dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero estos predicadores dicen, el día y la hora no, pero quizás sí el año. Y ahí ellos dicen, quizás podemos ir calculando, podemos ir viendo, ¿cierto? Y según una cita de Ellen White que la malinterpretan, que habla acerca de los 4.000 años de pecado, ¿cierto?, acá en la tierra, ellos dicen, bueno, pues entonces nosotros vamos a pasar, ¿cierto?, 6 millones de años, ¿cierto?, acá en la tierra, 6.000 años acá en la tierra, y vamos a pasar el séptimo en el cielo, porque es como una aplicación de lo que es la creación. En realidad no es así, ¿no? Si uno va calculando bien los años, ya en la tierra llevamos un poco más de 8.000 años de vida, de historia. Así que calculamos también lo que es la época de los antidiluvianos, ¿ya? El lenguaje estaba refiriéndose ahí acerca de las obras de Satanás en el Antiguo Testamento, acerca de cómo él ya lleva mucho tiempo engañando a la gente y cómo él ya tiene experiencia, tiene más de 4.000 años, cuando ella, ¿cierto?, está escribiendo acerca de cómo engañaba a los hombres con la idolatría, con todo lo que era, ¿cierto?, el paganismo en el Antiguo Testamento. Ella dice que Satanás tiene más de 4.000 años de experiencia. Como nosotros de repente nos queremos, ¿cierto?, hacer los capos, decir, no, Satanás no puede conmigo, yo puedo vencer la tentación, yo puedo ir probando un poquito, ¿cierto?, de esto, si total no caigo en el pecado, etcétera, etcétera. Ella habla acerca de eso, referente a eso. Pero hay otras personas que toman esta cita y dicen, bueno, vamos a estar 6.000 años acá en la tierra y el séptimo, ¿cierto?, lo vamos a pasar en el cielo. Ahí se cumplen los 1.000 años de reinado, ¿cierto?, de gobierno en el cielo, ¿ya? Pero acá, ¿cierto?, el Señor es claro, dice, el día y la hora nadie lo sabe, no es posible que nosotros lo identifiquemos, quizás el mes, el año, como algunos tratan de hacerlo con los astros, con quizás un calendario. Hay una persona que era pastor de nuestra iglesia, no lo voy a mencionar, ya que muchos hermanos lo seguían, incluso yo en cierto tiempo lo seguía, que él fue ordenado como pastor, pero no era pastor, no recibía estudios teológicos, sino que él fue enfermero que se fue, ¿cierto?, a un lugar de la selva donde, ¿cierto?, él creó su ministerio, y por ser tan conocido, por alcanzar tanta gente, lo ordenaron pastor, pero no era teólogo. Y él hablaba de que en la Biblia, ¿cierto?, uno puede encontrar un calendario profético, el cual no está muy correcto porque él aplicaba todo lo que eran las fiestas del santuario, lo aplicaba, ¿cierto?, al tiempo del fin. Y era raro porque tampoco podía darle un punto de partida, porque Ellen White también es clara y dice que después de 1844 no habrá, ¿cierto?, ninguna profecía de tiempo. Y es también cierto lo que dice Apocalipsis, ¿ya? Todas las profecías, ¿cierto?, terminan, ¿cierto?, o ya van culminando con ya lo que es el inicio del tiempo del fin, desde 1798 hacia adelante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, predicador que les digo yo, que ahora no es pastor de la iglesia, sino que fue, ¿cierto?, por ciertos motivos, fue, ¿cierto?, desligado de la obra, él dice que hay una cronología, de que uno puede ver, ¿cierto?, por ejemplo, los eventos de las fiestas, y que si uno, por ejemplo, él dice que el tiempo del fin comenzó cuando el Papa, ¿cierto?, se juntó con Barack Obama en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y ahí él marca y dice, si nosotros calculamos las 40, ¿cierto?, los 40 días del Pentecostés, de la fiesta de las cabañas y así, podemos, ¿cierto?, llegar más o menos a cuándo será la venida de Jesús. Eso no es así, queridos hermanos. Por más de que nosotros queramos, claro, prepararnos, saber, estar listos, de ninguna otra forma, ¿cierto?, de ninguna forma, de ningún método, ¿cierto?, a través de ningún estudio, nosotros vamos a poder comprender, saber cuándo viene el Señor. Porque eso es algo, ¿cierto?, que no se nos ha sido revelado. ¿Para qué? Para que estemos preparados. En una ocasión, ¿cierto?, una persona se le acercó a Ellen White, como nosotros creemos que ella fue una persona inspirada por Dios, que era una persona que tenía constante comunión con el cielo. Una persona se le acercó y le dijo a Ellen White, ¿usted sabe cuándo viene Jesús? ¿Nos podría dar el año, la fecha? Y ella dijo, ¿y por qué quieres saber esto? Te voy a hacer otra pregunta, le dijo a este personaje. Le dijo, si yo te dijera que Jesús viene el próximo año, ¿qué es lo que harías? Y esta persona dijo, bueno, pues me prepararía, por supuesto. Empezaría a arreglar mis cuentas, estaría, ¿cierto?, bien con aquellas personas que he hecho mal, trataría, ¿cierto?, de hacer todo lo posible para prepararme y también para que mi familia se prepare y esté presente allí cuando el Señor Jesús venga. Muy bien, le dijo ella. Y le dijo, ¿y ahora qué pasaría si yo te dijera que el Señor Jesús viene 10 años después, 20 años más? Sinceramente,
¿cómo estarías viviendo? Y él se puso a pensar y dijo, sinceramente, seguiría igual. Y que cuando ya esté, si usted me dice, cierto, que vienen 10 años más, 2 años antes de que venga, ahí recién me prepararía. Fue sincero, ¿no?, su respuesta. Y es quizás esa la razón por la cual el Señor no nos ha mostrado a nosotros cuándo va a ser el retorno, el regreso del Señor Jesús. Porque Él quiere que nosotros estemos prestos, estemos listos. Quizás algunas personas se confían y dicen, hay algunos eventos que todavía tienen que ocurrir. Todavía cierto se tiene que proclamar la ley dominical, todavía tiene que haber persecución, todavía cierto tiene que ser el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? El segundo Pentecostés, la lluvia tardía, el fuerte pregón. Entonces ellos todavía siguen ahí jugando con el pecado, todavía siguen ahí, ¿cierto?, viviendo su vida, haciendo otras cosas. Pero lo que no consideramos a veces es que puede ser de que nosotros salgamos a la calle y como está tan malo el mundo, puede ser de que seamos muertos, de que quizás nos atropellen, como ha pasado, o que de repente la enfermedad llegue a nuestro hogar, como lamentablemente está ocurriendo en muchos de nuestros hogares. Y es terrible. Nadie tiene comprado el día de mañana, nadie sabe lo que va a ocurrir el día de mañana, no sabemos si vamos a estar o no. Pero lo que sí tenemos que hacer es estar preparados cada día, cada instante, como si el Señor Jesús viniera. Cuando recién comenzó el movimiento adventista, ustedes saben, era un movimiento de diferentes religiones, ¿ya? Diferentes denominaciones se habían unido a este movimiento que había comenzado William Miller, o Guillermo Miller, como nosotros lo traducimos. Y él estaba, ¿cierto?, en contra de que se colocase, ¿cierto?, en una fecha. Él obviamente había descubierto, según el estudio de Daniel, cuándo iba a ser la purificación del santuario. Y él pensaba que el santuario era la tierra, y como la purificación de la tierra tiene que ser con fuego, él decía, bueno, eso va a ocurrir con la venida del Señor Jesús. Y él también tenía el preconcepto, ¿cierto?, premilenialista, ¿cierto?, de que iba a ser la purgación de la tierra en la venida del Señor Jesús. Nosotros creemos que va a ser después de los 1000 años, ¿ya? Nosotros somos postmilenialistas. Entonces, ahí con otros teólogos que habían en ese entonces, con otros predicadores, por ejemplo, con el pastor Fox, si no me equivoco, ¿cierto? Ellos colocaron, ¿cierto?, una fecha con el doctor Mann, ahí están. El pastor Fox con el doctor Mann colocaron, ¿cierto?, la fecha de cuándo, ¿cierto?, iba a ser. Al principio colocaron, ¿cierto?, la fecha de 1843, pero después se dieron el desfase de tiempo y dijeron, bueno, entonces debe ser la primavera, ¿cierto?, de 1844. Y después, ¿cierto?, colocaron el 22 de octubre de 1844, porque hay un desfase allí. Cuando uno, ¿cierto?, trata de ver la historia, cuando realmente el Señor Jesús no vino en el año 0, porque no existe el año 0, sino que vino en el año 3. Entonces ahí también hay un problema, ¿cierto?, de cronología, de tiempo, ¿ya? Pero cuando después de que ocurrió el chasco, él obviamente estaba muy triste, y muchos de estos teólogos, como yo le mencionaba, ¿cierto?, como el pastor Fox o el doctor Mann, seguían colocando fechas, seguían, ¿cierto?, diciendo, bueno, quizás sea el próximo año, quizás otro año. Y cuando ya estaba, ¿cierto?, en sus últimos días de vida, en sus últimas semanas, producto de la enfermedad, producto de los años, a él, ¿cierto?, le preguntan y le dice, ¿cuándo piensa usted que va a venir el Señor Jesús? Y él escribe una carta muy linda, que incluso no la puede encontrar en internet. Se me olvidó, disculpen, se me olvidó presentárselas, mostrárselas, pero hay un canto que refleja, ¿cierto?, esa carta, porque él dice la verdad a sus seguidores, aquellos, ¿cierto?, que le seguían. Él escribe y dice, yo ya no sé cuándo va a venir el Señor Jesús, ya estoy cansado de colocar fechas. Puede ser de que venga hoy día, puede ser de que venga mañana, puede ser que venga el próximo mes, el próximo año, pero algo estoy seguro, de que para mí el Señor viene hoy. Y por eso yo me estoy alistando, yo estoy preparado ya para la venida del Señor Jesús. Y ahí él dice, hoy es el día de la salvación. Y eso está plasmado en un lindo coro, ¿cierto? Una linda canción que tiene el coro de cámara de Lunach. Entonces, queridos hermanos, nosotros siempre debiésemos estar preparados, no debiésemos estar pensando tanto en la fecha, pero la pregunta ahora, ya dejando eso de lado, ¿será que nosotros entonces podemos preparar, ¿cierto?, adelantar la venida del Señor? Según este texto dice acá que la fecha y la hora la sabe, ¿cierto?, por consecuencia solamente Dios. Entonces ya la fecha está colocada, Dios ya designó una fecha, solamente que el Hijo, ni los ángeles, ni nadie, ¿cierto?, ni los seres humanos la conocemos. Ahí ya comenzamos con este punto de partida. Dios ya colocó una fecha, y esa fecha no nos toca a nosotros conocerla, saberla, ni descubrir, ¿cierto?, a través de las profecías, cuándo será, sino que debemos aguardarla. Entonces miren, ahora vamos al siguiente versículo, Apocalipsis capítulo 24, y mismo, ¿cierto?, en el versículo 14. Entonces, ahora uno dice, ¿y cómo tratamos de explicar entonces este versículo que aparece aquí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas veces, amén, dice la hermana, ¿cierto, Hilda?
acá se muestra, ¿cierto?, una gran promesa que es acerca de la venida del Señor Jesús, pero siempre se muestra que hay una condición, ¿no? De que para que venga el Señor Jesús, ¿qué tiene que ocurrir antes? Tiene que ser predicado el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, por testimonio. Y siempre se muestra, ¿cierto?, este versículo como que tiene una condición, ¿no? Que el Señor Jesús no vendrá si es que primero no se predica el Evangelio, ¿sí o no? Y eso es cierto, nosotros podemos ver que en este versículo también hay una condición de que hay una sucesión de eventos y de que antes de la venida del Señor Jesús tiene que ocurrir ¿qué cosa? La predicación del Evangelio. Pero si nosotros vamos al griego, vamos, ¿cierto?, al idioma original, saben que acá, no lo mostré, ¿cierto?, porque es un poco confuso, pero el griego, como cada idioma, como el español, también tiene sus órdenes y también, ¿cierto?, tiene su léxico, ¿cierto?, tiene su forma gramatical, sus conjunciones, etc. Entonces, hay ciertas conexiones o palabras que son conectoras y como, ¿cierto?, entonces, que son conexiones entre frases. Y, por ejemplo, acá, ¿cierto?, nosotros nos encontramos con varias. Por ejemplo, parte el versículo comenzando con I. Este I, ¿cierto?, esta Y que aparece acá es una conjunción, va uniendo textos, va uniendo frases, palabras, ¿ya? Nosotros también lo utilizamos, ¿cierto?, las conjunciones en el español. Y acá, ¿cierto?, la Y, cada que ustedes lean la Y, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, la palabra, ¿cierto?, en griego, ¿cierto?, es kai, ¿ya? Esa es la conjunción que utilizaban, ¿cierto?, los griegos para unir palabras, kai, que es lo que nosotros traducimos, ¿cierto?, como la Y, kai, ¿ya? Pero después aparece el entonces. Entonces, en griego es tote, ¿ya?, que es otra conjunción diferente porque es una conjunción externa. Kai es una conjunción interna y tote es una conjunción externa, ¿ya? Ahí es cierto, quienes conocen un poquito más de los idiomas van a comprender un poquito más de lo que estoy hablando. Pero entonces, en resumidas cuentas, cada vez que la Biblia menciona, ¿cierto?, una Y como una conjunción, va uniendo una frase. Pero cuando aparece un entonces, es otra cosa diferente. Ahí es un punto aparte. Es otro comienzo. Es por eso, si ustedes estudian Apocalipsis, y aquí hay una clave para estudiar Apocalipsis, cada vez que nosotros leemos Apocalipsis, porque Apocalipsis es un gran pergamino, es un gran rollo, es toda una gran visión, todo eso se le mostró, ¿cierto?, podríamos decir en un día, en una noche, ¿cierto?, al apóstol Juan. Él siempre va mencionando, y entonces miré y vi, entonces vi a un ángel, entonces vi una bestia, mostrando otra cosa, dando un corte e iniciando, ¿cierto?, una nueva visión, una nueva profecía. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nosotros podemos ver esta sucesión, que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio de las naciones, y entonces, kai tote, será, ¿cierto?, el tiempo del fin, vendrá el fin, que es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que acabe todo este mundo de dolor, de sufrimiento, este mundo, ¿cierto?, que hoy día sufre, que está enfermo, producto de las consecuencias del pecado, y que todos esos problemas que acarreamos día a día termine y llegue a su fin. No sé si ustedes se han encontrado con esas personas que dicen, yo lo único que quiero es morirme, ya estoy hasta acá, ¿no?, de los robos, de los asaltos, de la enfermedad, incluso como hermanos de iglesia también. A veces nosotros decimos, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo terminará todo esto, esta maldad del pecado? Esperamos que sea el fin, ¿sí o no? Queremos que todo esto acabe, que ojalá, ¿cierto?, y es la promesa también, porque todos estos eventos finales que faltan por cumplirse serán rápidos, seguirán, ¿cierto?, en sucesión. Y entonces nos podremos reencontrar con nuestro Señor Jesús. Mateo 24:14 nos dice de que obviamente va a venir el fin, pero antes, ¿qué cosa va a venir? La predicación del Evangelio, y es allí donde nosotros entramos, y es allí cuando comienza nuestra parte. Siguiente diapositiva. Miren, aquí quiero compartir con ustedes un párrafo, ¿cierto?, que aparece del libro Eventos de los Últimos Días, que es una cita de que también muchos hermanos aprecian y toman y hablan de que nosotros podemos apresurar la segunda venida de Jesús. Miren lo que dice esta cita. Aquí en el capítulo número 3 de Eventos de los Últimos Días, en el capítulo que dice, ¿cuándo serán estas cosas?, bajo el subtítulo que dice, lo que Cristo espera. Fíjense. Dice así, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino también de apresurar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Amén, ¿no? Ella dice, nosotros tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad, la oportunidad
de esperar la segunda venida, pero también de apresurar. Fíjense, Ellen White lo menciona. Podemos apresurar la segunda venida. Esta cita, ¿cierto?, que aparece acá, está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 39, pero también, ¿cierto?, su contexto original está, ¿cierto?, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47 y 48. Y allí, ¿cierto?, si nosotros vamos a ese libro, que es donde ella escribió todo ese párrafo, ¿cierto?, está hablando de qué cosa? Está hablando de la parábola del sembrador. Y habla de la responsabilidad que nosotros tenemos de ser aquellos que también vayan sembrando la semilla. Somos los co-sembradores, porque el Señor, ¿cierto?, es el que primero sembró la semilla, y ahora somos nosotros los que vamos manteniendo la semilla, quienes vamos esparciendo las otras semillas para que vayan surgiendo. Tenemos que procurar, cuidar de que en cada lugar, ¿cierto?, pueda surgir, ya sea en las piedras, ¿cierto?, en las rocas, ya sea, ¿cierto?, en terreno bueno, en terreno infértil, en todo lugar tenemos, ¿cierto?, colocar la semilla y ahí cuidar de que esta vaya creciendo. Eso es lo que habla, ¿cierto?, Ellen White acá, ¿ya? Habla acerca de la parábola del sembrador. Interesante, ¿no? Pero miren, siguiente. Miren la frase que aparece antes de esta cita. Dice así: Cristo espera con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyo. Y allí, ¿cierto?, habla de esto, de que nosotros tenemos la oportunidad de apresurar la segunda venida de Cristo. Miren qué interesante, o sea, podemos entonces conectar esto y decir que para que el Señor Jesús venga pronto, nosotros debemos apresurar, podemos apresurar su venida, pero eso ocurrirá cuando la iglesia refleje bien el carácter del Señor. Amén. Cuando la iglesia realmente muestra al Señor en todo lugar, con profundo amor pueda mostrar, ¿cierto?, el amor de Jesús a otras personas. Muchas veces nosotros decimos, vamos por nuestras fuerzas, por nuestras manos, ¿cierto?, a apresurar la venida del Señor Jesús, vamos a hacer que el tiempo corra rápido, pero nos olvidamos de esto, de que primero tenemos que dejar que el Señor toque nuestros corazones, nos amolde, ¿cierto?, nos forme, cambie ese carácter que a veces es tan duro, ¿no?, que seamos tocados por el Señor, para que así podamos reflejar bien su carácter, su imagen de amor a las demás personas. Siguiente. Cuando hablamos de la siega, acá hay varios versículos que quiero compartir con ustedes. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. El primer versículo se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 24. Este capítulo me gusta mucho. A mí me gusta mucho, de verdad, la parábola de la mujer samaritana. Tengo como 6 predicaciones diferentes, pero del mismo texto, porque me encanta. O sea, Juan es un libro, ¿cierto?, muy teológico, es un libro, ¿cierto?, que muestra muchas vivencias personales, ¿no?, de Juan, y ahí me encanta esta historia. Cada vez que tengo la oportunidad, predico de la mujer samaritana porque a mí me encanta cómo el Señor rompe con las barreras, rompe con lo cultural, rompe, ¿cierto?, con los estigmas que había en ese entonces de que un hombre no se puede acercar a una mujer, ni que la salvación era solamente para los judíos, pero ahora el Señor Jesús está hablando con una mujer samaritana, más encima con una mujer prostituta, con una mujer pecadora. Y nosotros pensamos, ¿cierto?, en la iglesia todavía que la iglesia deben venir solamente personas santas. No, el Señor no nos mostró eso a través de esta historia. Después de que vinieron los discípulos y se impresionaron al ver de que Él estaba hablando con una mujer samaritana, ellos le dicen, ¿qué estás hablando con la mujer? Apártate de aquí, Señor Jesús, ¿qué te hizo? ¿Te estaba robando? Algo así. El Señor Jesús, ¿cierto?, le muestra y le dice, esperen. Y Él les muestra, ¿cierto?, cómo la mujer va, le anuncia a todas las personas que conocía, a sus vecinos, incluso a aquella persona que les tenían mala, ¿cierto?, que le tenían mal, que le deseaban el mal. Ella viene después por los cerros con toda esa gente que esperaba al Mesías. Esta mujer samaritana, ¿cierto?, trajo a estas personas delante del Señor Jesús, y allí el Señor Jesús les muestra y les dice lo siguiente: ¿no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, y alza, ¿cierto?, su mano y le muestra, ¿cierto?, a esas personas que venían y que también era un campo, ¿cierto?, de sembradío. Él les dice, alcen los ojos y miren los campos que ya están blancos para la cosecha. ¿Se dan cuenta? Hoy día cuando nosotros pensamos y decimos, es que quizás hoy día nadie quiere escuchar del Señor. Hoy día la gente es tan dura, la gente es tan cerrada, la gente no quiere nada de iglesia, no quiere nada de religión, odian a los pastores. Pero miren lo que dice el Señor Jesús. Él dice, alcen los ojos, miren más allá. Hay personas que, claro, van a haber personas que no quieran, que rechacen, pero aún así van a haber personas
que van a estar deseando de la palabra de Dios. Hay personas que miran al cielo y se preguntarán, ¿existirá un Dios? ¿Hay una forma de cambiar mi vida? ¿Quién fue el que me creó? ¿Hay un propósito para mí? ¿Soy quizás producto de la casualidad o es que hubo un creador? Hay muchas personas que están buscando a Dios. Hay gente que incluso está lista, que estudia su Biblia y se encuentra con grandes verdades y solamente esperan que llegue alguien de la iglesia, esperan, ¿cierto?, que alguien llegue y los invite a ser parte del pueblo de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, alcen los ojos, miren, los campos ya están blancos, ya están listos para la cosecha. En el otro evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38, dice lo siguiente. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Fíjense, acá cuando habla, ¿cierto?, también acerca de la misión, de la obra que debemos hacer, él dice, la mies es mucha, hay muchas personas que hoy día, ¿cierto?, necesitan ser cegadas, que necesitan ser recolectadas para el reino de los cielos. El problema es que hay pocos obreros, que hay pocas personas que estén comprometidos con la misión. Si ese era un problema, entonces fíjense ahora cómo lo será en nuestra iglesia. Más adelante vamos a compartir con ustedes acerca de un tema de lo que fue mi tesis, ¿no? De cómo, ¿cierto?, hay diferentes estudios hoy día que se muestra, ¿cierto?, que la iglesia cada vez va decayendo en lo que es actitud misionera, en lo que es la obra misionera. Para adelantarles, el secretario ministerial de la iglesia, G.T.N.G., él dijo de que la iglesia en unos años, si sigue así como está, prácticamente va a morir, porque son más los que salen que los que entran. Y si nosotros, yo vi un estudio que hizo un compañero de teología, él ahora es pastor en Santiago, él hizo un estudio, ¿cierto?, y demostró, ¿cierto?, que más o menos cada año en la iglesia adventista acá en Sudamérica están ingresando al menos unas 4.000 personas. Gloria a Dios por eso. 4 millones de personas, 4 millones de personas están ingresando a la iglesia en Sudamérica cada año. El problema, ¿saben cuál es? Que adivinen cuánto están saliendo. 5 millones de personas. Y más las personas que fallecen o los hermanos, ¿cierto?, que descansan en el Señor, 2.000 más. O sea, 4 millones de personas son las que entran, pero 7.000 son las que salen. 7 millones, exacto. Contando los que apostatan, ¿cierto?, los que descansan y también los que se van de la iglesia o se van, ¿cierto?, a otras denominaciones. Por eso es tan importante, hermanos, hoy día comprometerse cada vez más con el Señor. Si nosotros consideramos y apreciamos que también somos la última generación, que es otro estudio que también está haciendo la iglesia, que nosotros podemos ser la última generación. ¿Y cuáles son las características que debe tener la última generación? De eso van hablando, ¿no? Nosotros, y yo creo, ¿cierto?, pensamos y consideramos de que nosotros vamos a ser quienes van a poder ver en vida al Señor Jesús regresando por segunda vez. Amén. ¿Crees tú esto? Amén. Acá, ¿cierto?, más adelante en Apocalipsis capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente. Y otro ángel, ahí está, ¿cierto?, la palabra kai, como yo les mencioné, recuerden eso, kai y tonte, ¿cierto? Tote, que es la palabra, ¿cierto?, y entonces, para ir diferenciando, ¿cierto?, una cosa de la otra. Aquí dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 15, y envió otro ángel, salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra ya está madura. Mire lo que nos dice el Señor. Ya estamos acercándonos a este tiempo donde el Señor envía a su ángel y dice, mete tu hoz, ciega la tierra, porque ya los campos están listos, porque ya mis hijos, mis siervos están preparando los terrenos, están sembrando la buena semilla, están trabajando por mí. Eso es lo que espera el Señor en la profecía. Él espera ver, ¿cierto?, a sus hijos, espera ver que a nosotros nos nazca de corazón poder predicar, compartir el Evangelio con otras personas y estemos preparando la siega para la gran siembra del Señor. Otra, más adelante. Acá, ¿cierto?, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículo 40, Jesús dijo lo siguiente. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, refiriéndose a sus discípulos, aún las piedras clamarían o predicarían. Keripso, que es la palabra, ¿cierto?, que está ahí en griego, anunciar. Acá, ¿cierto?, el Señor dice que si es que incluso sus discípulos se hubiesen quedado callados, si incluso ellos hubiesen tenido temor, se hubiesen echado para atrás, Él aún así tiene el poder para hacer que las piedras clamen, que las piedras prediquen. Y a mí me gustó mucho, ¿cierto?, escuchar un seminario de un pastor que es arqueólogo y él hablaba de cómo hoy día diferentes científicos están estudiando, ¿cierto?,
las tierras bíblicas, como están viendo la tierra de Mesopotamia, y cada vez se descubren más hallazgos arqueológicos que evidencian la historia bíblica, que evidencian de que hubo un Salvador, de que vino el Señor Jesús, y nadie puede dudar hoy día, ¿cierto?, acerca del Jesús histórico. Por más de que Bullman u otros teólogos de ese entonces hayan dicho, bueno, pues este fue un Jesús, fue un predicador, fue una persona influyente, no pueden, ¿cierto?, negar de que Él sí existió, de que Él sí es una persona, ¿cierto?, que estuvo en medio de nosotros. Y de todos los demás hallazgos, de por ejemplo de José, saben que si ustedes se meten en internet y buscan la tumba más grande de Egipto, ¿con qué se van a encontrar? Con la tumba que José, ¿cierto?, le hizo a su padre. Una tumba preciosa, bonita, ¿cierto?, que es larga, con, ¿cierto?, unas piedras verdes encima, ¿no? Y así diferentes otros hallazgos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, etcétera, etcétera. También, más adelante, cuando nosotros nos encontramos, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis con nuestro gran mensaje, ¿no? ¿Dónde está? Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12, ¿no? El mensaje de los tres ángeles que nosotros comprendemos y está incluso en la descripción de nuestra iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Está ahí plasmado, está citado en nuestra iglesia, en cada uno de los documentos que nosotros tenemos, en nuestra carta de presentación, el mensaje de los tres ángeles. Pero cuando nosotros vamos aquí al Apocalipsis, nosotros nos encontramos con esto. Siempre nos saltamos, no sé por qué lo hacemos, pero siempre que estudiamos profecía nos saltamos algunos versículos o dejamos algunas cosas que son sumamente importantes. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 14, obviamente el capítulo 14 no comienza con el versículo 6, comienza con el versículo 1. ¿Y qué se presenta, qué se muestra, cierto, ahí en los primeros versículos del libro de Apocalipsis? Se muestra, cierto, a los 144.000 y se muestra, cierto, su cántico. Hoy día hay una gran discusión todavía en la iglesia acerca de si los 144.000 son literales, son simbólicos, si son parte del pueblo de Dios, son el remanente, o es un remanente dentro de la iglesia adventista, o si es que son algunos escogidos de todas las generaciones, cierto, que han servido al Señor en todos los tiempos, que se levantarán en el tiempo del fin. Hay muchas, cierto, ideas, propuestas acerca de eso, pero miren, yo les voy a mostrar la verdad para dejar claro esto. Cuando uno estudia los 144.000 y las otras partes donde aparece aquí, cierto, aquí en Apocalipsis, ¿qué se muestra los 144.000? Que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Que ellos se encuentran, cierto, en el monte Sión, esperando, cierto, al Señor Jesús. Y también cuando ellos hacen el canto y cuando ellos alaban, cierto, al Señor, ¿qué es lo que dicen? Ahí en el versículo 3 dice que ellos cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Para ser redimido, ¿qué uno tiene que estar? Tiene que estar perdido. Tiene, cierto, que estar en pecado para poder ser redimido, para poder ser restaurado, para poder ser rescatado. Estos 144.000 que aparecen acá de forma simbólica, porque el número, ¿cierto?, simboliza tanto al pueblo del Antiguo Testamento como a los discípulos del Nuevo Testamento. Cuando uno multiplica 12 por 12 queda 144, ¿no? Entonces son una representación de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Ellos muestran, ¿cierto?, que tienen el nombre del Señor Jesús en su frente, el nombre de su Padre escrito en sus frentes, que alaban al Cordero, que lo siguen por donde quiera que va, y que ellos son los redimidos, son los rescatados. El comentario bíblico adventista dice que nosotros debemos hacer todo lo posible para ser parte de los 144.000, ser parte de este pueblo que espera la segunda venida del Señor, que están allí atentos a sus señales, que están allí esperando al Cordero sobre el monte Sión y que lo siguen por donde quiera que va, que tiene el nombre de su Padre, ¿cierto?, y del Señor escrito en sus frentes. Cuando nosotros recién comprendemos esto, cuando comprendemos lo importante que es que nosotros obviamente cuidemos las características que aparecen acá, por ejemplo, que en los versículos más adelante, ¿cierto?, se muestran de los 144.000, que en sus bocas no hay mentiras, ¿cierto?, son sin mancha delante del trono de Dios, delante del Cordero, son primicia, regalo para el Cordero, ¿cierto?, y para Dios, no se han contaminado con mujeres. ¿Qué se refiere a eso? Quizás algunos hermanos ya casados, adultos dirán, entonces, dice, ¿cierto?, acá, ¿cierto?, la Biblia que son vírgenes. Uno dice, bueno, entonces si yo ya me casé, si yo ya tuve relaciones, ¿no puedo ser parte de los 144.000? No, en realidad no habla de eso. Con doctrinas de otras iglesias, porque cada vez que la profecía bíblica, muy bien, hermano Marcos, el hermano Marcos estudia, ¿no? Cuando en la Biblia, ¿cierto?, en la profecía se muestra mujeres, ¿qué simboliza? Denominaciones, creencias, reinos. Por ejemplo, por eso se muestra, ¿cierto?, una mujer pura, vestida del sol, que está sobre la luna, ¿cierto?, que resplandece con el brillo, ¿cierto?, de su esposo, que es la iglesia. Y por otro lado, ¿cierto?, sea una mujer manchada, ¿cierto?, de pecado, ¿cierto?, lujuriosa,
promiscua, ¿cierto? Ramera, que es cierto, está vestida de carmesí y que está embriagada del vino de la sangre de los mártires, que representa, ¿cierto?, a la iglesia apóstata, a la iglesia, ¿cierto?, del anticristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez que en el Nuevo Testamento se muestra una mujer, se representa, ¿cierto?, a una iglesia, a una denominación. Por eso dice acá, no se han contaminado con mujeres, son vírgenes delante del Señor. Se refiere a mantener la doctrina, la verdad pura, cuidando lo que ocurre hoy día. Puede ser de que de repente los jóvenes dicen, hoy vamos a copiar el culto de los evangélicos, nos gusta, ¿cierto?, lo que enseñan ellos, nos gustan las predicaciones de Evan Kraft, de los predicadores, ¿cierto?, estas series que aparecen ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, hay que apreciar esas cosas, son buenas ideas. Hoy día hay un gran problema en la iglesia y eso es lo que discutíamos, ¿cierto?, el semestre pasado en una clase, de que un joven que es conocido, que él es cantante, a mí me encantan sus canciones, pero que en el último tiempo se ha ido adoptando ritmos, melodías, ¿cierto?, del mundo. Él fue pastor y ahora se salió de la iglesia y tiene un grupo de una iglesia emergente, donde uno ve el culto y es una iglesia evangélica. No es por despreciar, ¿cierto?, a nuestros hermanos evangélicos ni su forma de adoración, pero es muy diferente, ¿cierto?, a lo que nosotros hemos aprendido en base a la experiencia, en base a la escritura y en base también al espíritu de profecía. Entonces debemos también tener cuidado de mantener pura y sana la doctrina de la iglesia. Van a haber diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de vestimenta, todos, ¿cierto?, hablamos, ¿cierto?, cosas diferentes, de que quizás los colores, la ropa, de qué tan larga, siempre vamos a discutir de esas cosas. Cuando hablamos de música, ciertos instrumentos sí, ciertos instrumentos no, que los cuartetos, que los conjuntos, en temas de gusto, en temas, ¿cierto?, personales, siempre vamos a discutir en temas de alimentación, pero mantener la doctrina, la verdad, lo que realmente enseña el Señor Jesús, lo que enseña, ¿cierto?, la Biblia, porque la Biblia no viene a discutir acerca de qué instrumentos son buenos o no, no viene a hablar, ¿cierto?, de obviamente muestra una alimentación ideal, pero no te dice tu desayuno tiene que ser esto, tu almuerzo esto, no habla de eso. Lo que uno realmente debiese mantener es buscar la doctrina verdadera, sana, pura, que aparece, ¿cierto?, acá en las Escrituras. Y también comprender la gran misión, el gran mensaje que nosotros debemos predicar, que es el mensaje de los 3 ángeles en este tiempo. Siguiente diapositiva. No sé si ustedes también han aprovechado, ¿cierto?, de ver esta película, que es una película muy bonita, que hizo la iglesia en ocasión del Congreso de 2015. Antes de ese Congreso la iglesia preparó, ¿cierto?, en Estados Unidos, la Conferencia General preparó una breve película que se llama Lo que pudo ser, puede ser. Y les recomiendo, si es que no la han visto, que puedan verla este sábado. Es una película cortita, dura 30 minutos, pero muy bonita porque ahí muestra, ¿cierto?, lo que se le mostró a Ellen White en el Congreso de 1901, que fue un congreso donde ya Ellen White estaba anciana, estaba vieja, estaba a unos 15 años de fallecer, ya estaba, ¿cierto?, desgastada por tantos años, ¿cierto?, de trabajo, de labor, y en ese entonces ya los presidentes, los líderes de la iglesia ya discutían entre sí, ya había mucha división, había muchos problemas. Ella misma declara y escribe, dice que había mucha dictadura, había muchos problemas, había muchas ideas, tanto así de que evitaban de que la señora White estuviera en medio de las reuniones, en medio de los congresos, para no retarlos, ¿no? Y un día, ¿cierto?, se le muestra a Ellen White qué hubiese pasado si en ese congreso los líderes se hubiesen perdonado entre sí. Porque muchas veces las decisiones que se toman en la iglesia no son por obra divina, por mano divina, sino que son por mano humana, ¿no? De repente peleamos por tantas cosas. Discutimos y por peleas no puede seguir, ¿cierto?, el avance de la obra. Porque me cae mal, porque tengo conflictos contigo, es que tú esto. Y así nos vamos alejando, nos vamos separando. Y cada vez ocurren tantos problemas en la iglesia por cosas humanas. La misión no puede avanzar, no puede seguir, porque nosotros no permitimos, no dejamos que la iglesia avance, que la obra continúe. Y a Ellen White se le mostró, y es una película muy linda, es emocionante ver cómo unos presidentes van y le dice, ¿sabes qué? Yo pienso que ahora debiésemos colocarnos de rodillas y pedir la dirección de Dios. Y empiezan a orar allí. Cuando van a entrar al Congreso, uno de los pastores le dice a otro pastor, ¿sabes qué? Antes de comenzar la reunión quiero pedirte perdón por lo que te hice hace unos años, perdón por esto. Y él le dice, ¿sabes qué? Yo también quiero pedirte perdón. Y dentro del Congreso se toman un tiempo y dicen, ¿saben qué? Yo quiero reconocer mi pecado, quiero, ¿cierto?, que nos perdonemos, queremos que arreglemos. Y todos terminan ahí juntos cantando, alabando al Señor. Y es muy bonita la escena. Pero eso era solamente una visión de lo que pudo ser. Porque desde ese Congreso en adelante, vamos a decirlo así, hay algunas decisiones no muy correctas que se empezaron a tomar. La iglesia empezó a entrar, ¿cierto?, en diferentes
bandos que no deberían entrar, como en política, etcétera, etcétera, y hubieron muchos otros conflictos y problemas en ese entonces. Y ahí, cierto, se muestra esta imagen tan bonita, ¿no? Incluso algunos hermanos dicen, Ellen White estaba lista para venir ese año, ¿no? En 1901. Si se hubiesen perdonado, si se hubiesen arreglado sus cuentas, el Señor Jesús hubiese venido ese tiempo. Ellen White en realidad nunca menciona nada acerca de eso. Pero miren lo que sí menciona en la siguiente diapositiva acá. En 1898, años atrás, cuando ella estaba escribiendo, ¿cierto?, el libro El deseado de todas las gentes, ella escribe y dice lo siguiente, fíjense. Dice, mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor Jesús. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor la ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. El Señor, acá, cierto, la señora White declara y menciona que el Señor Jesús pudo haber venido antes, pero mire lo que ella declara y dice en el párrafo anterior, dice, Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Y ahí, cierto, cita el versículo que yo ya les mencioné, de que el Señor, cierto, solamente Dios el Padre conoce el día y la hora, solamente Él conoce la fecha. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo por testimonio en las naciones y entonces vendrá el fin. Y es cierto, acá habla, cierto, refiriéndose acerca de esto, de cómo nosotros podemos apresurar la segunda venida de Cristo. Bueno, pues ella lo cita ahí. Y aparece, cierto, el siguiente versículo. Segunda de Pedro, cierto, versículo 3, versículo 12. Pero miren, veamos el siguiente, adelante. Dice así. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Qué lindo, ¿no? Si el Señor no ha venido todavía, o el Señor, cierto, todavía no ha aparecido en la nube de los cielos, es porque Él espera que todavía algunos hijos se entreguen a Él. Él conoce los corazones, conoce las personas y Él se está preparando de una u otra forma, nos envía también a nosotros para predicarles, para hablarles, para anunciarles del regreso del Señor Jesús y para que ellos también estén preparados. El Señor Jesús no se demora como nosotros a veces pensamos. Hay personas, incluso hermanos, que ya llegan años y dicen, pero si a mí me enseñaron, yo acepté la verdad de que el Señor estaba viniendo, de que el Señor venía pronto, pero todavía no lo veo. Y quizás ahora me desmotivo, quizás ahora pienso, ¿cuándo será que vendrá el Señor? Quizás falten 1000 años más, quizás falten 100 años más. Quizás yo no veré al Señor. Pero acá la cita nos dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino que Él es paciente para con todos, para que tengan un tiempo para entregarse, para volver a Él. Y la siguiente cita, que es la que le mencionaba yo, que cita Ellen White, aparece acá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Dice, y nosotros esperamos, ¿cierto? O esperamos, dice ahí, aguardando y apresurándoos, o apresurándose, me gusta esta versión porque es la Reina Valera actualizada, dice, aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios. Por causa de ese día los cielos serán encendidos, serán deshechos y los elementos al ser abrazados serán fundidos. Acá Pedro, cierto, menciona cómo nosotros debemos estar esperando la segunda venida del Señor. Aquí, cierto, todo el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro nos habla de la venida del Señor. Y Él nos dice que nosotros debemos estar esperando, aguardando y apresurando el día del Señor. ¿Qué se refiere a eso? Miren, la palabra que aparece ahí también en griego es pseudo y tiene dos significados en el idioma original, que es acelerar o apresurar hasta o tener fervor por algo. ¿Se dan cuenta? Cambia el sentido semántico, cambia, cierto, el significado cuando uno lo ve así. Por eso me gusta esta versión, ¿no? Acá, cierto, la Reina Valera actualizada dice aguardando y apresurándose para la venida o para el día del Señor. Es decir, si es que el Señor ante nuestros ojos pareciese que se demora, pareciese, cierto, que tarda, es porque no es que Él se demore, sino que Él tiene su tiempo. Él es paciente, Él tiene el día, Él tiene la fecha, Él tiene la hora. Él tiene, cierto, ya el día, la hora colocada, ya lista. Y si es que, y esto es lo que habla, cierto, Marcos Blanco, si es que nosotros pensamos que el Señor se demora, no es porque el Señor se demore, porque como yo ya les dije, Él ya tiene su día, ya tiene la fecha establecida. Quizás somos nosotros los que nos estamos demorando en cumplir la misión. Y que es por eso que tenemos tanto tiempo y vemos las calamidades, vemos los problemas y decimos, ¿hasta cuándo?
cuando en realidad nosotros debiésemos estar ocupados, trabajando por el Señor, para que así el tiempo pase rápido. Si realmente trabajásemos por el Señor, no veríamos, ¿cierto? No nos enfocaríamos en los problemas, en los conflictos que hay, porque siempre van a haber. De una u otra forma van a aparecer. Pero si estamos inmiscuidos, ¿cierto?, en la misión, estamos trabajando, no tendríamos ni siquiera tiempo para pensar, ni tiempo para dolernos, ni tiempo, ¿cierto?, para colocarnos tristes por los problemas, por los conflictos que ocurren, sino que estaríamos trabajando para apresurar hacia nosotros la venida del Señor. Y aquí, ¿cierto?, termino con esta imagen. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado, ¿cierto?, esta imagen, ¿no? De estar allí en una fila, quizás en el banco, quizás en el paradero, esperando algo, ¿no? A todos nos ha pasado. ¿Quiénes de aquí son impacientes? Yo creo que todos, ¿no? Yo, ¿cierto?, soy muy impaciente. Mi esposa sabe que yo soy terriblemente impaciente. Yo necesito las cosas al tiro ahora. Y me carga ver filas, me carga, ¿cierto?, encontrarme una fila, ir al banco, hacer un trámite, algo, y hay una tremenda fila y uno tiene que esperar. Porque yo digo, el tiempo uno es valioso, ¿no? Uno podría aprovecharlo en otras cosas. No hay tiempo que perder. Y cuando uno está en una fila, ¿qué es lo que hace? No pasa nada, ¿cierto? El número no sigue, te faltan como 40 números para llegar a tu turno, y la señorita se demora, la cajera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace uno en esa situación? Para hacer que la fila avance más rápido, que pase el tiempo más rápido. ¿Qué es lo que hace? Toma el celular, se pone a ver algo, o escucha música, o se pone a conversar con el de al lado. ¿Y tú por qué estás acá? ¿Qué estás haciendo? Así, así. Y uno ni siquiera se da cuenta y va empezando a avanzar, va empezando a avanzar. Oh, ya me toca, permiso. Y le pasa, ¿no? De repente ha pasado eso. Es una forma en cómo uno mata el tiempo, ¿no? Es esa frase que nosotros utilizamos. Hay que matar el tiempo, hay que aprovechar el tiempo, hay que invertir el tiempo. De la misma manera, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros hoy día quizás estamos en una fila esperando, ¿cierto?, que el Señor venga a buscarnos. Y si queremos que el tiempo pase rápido, si la fila pase más rápido, si queremos ver pronto el regreso del Señor Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar ocupados, trabajar, cumplir la misión. Y así veremos que el tiempo pasa rápido. Veremos cómo pasan los años. Veremos, ¿cierto?, cómo poco a poco van a estar ocurriendo todos estos eventos, todos estos sucesos que culminarán, terminarán con la venida de nuestro Señor Jesús en la nube de los cielos. Queridos hermanos, queridos amigos, yo les quiero hacer una invitación, yo les quiero, ¿cierto?, motivar en esta mañana siguiente a que cada uno de nosotros podamos comprometernos hoy día. Consideren, piensen de que muchos años atrás a los pioneros, a los primeros cristianos, a los primeros discípulos les hubiese gustado estar en la situación que nosotros estamos. Ser la última generación, ser los últimos que prediquen, ser la generación privilegiada de dar el último fuerte pregón, de dar, ¿cierto?, término al mensaje del Señor en este mundo. Quizás muchas personas querían estar acá, quizás muchos de los pioneros, muchas personas, muchos de los cristianos que sufrían, que eran perseguidos, murieron y ellos creían, ellos pensaban, ellos querían ver al Señor Jesús en vida. Y yo creo, hermanos, que nosotros, si nos esforzamos, si trabajamos, nosotros sí vamos a poder ver al Señor Jesús con nuestros propios ojos. Y quizás ni siquiera vamos a tener que sufrir la muerte, sino que vamos a poder ver al Señor Jesús con nuestros propios ojos en esta generación, en estos años, en las nubes de los cielos. ¿Cuál es el problema? Que quizás hemos estado, ¿cierto?, ocupados en otra cosa, en las cosas del hogar, en los problemas, que claro, siempre van a haber, ¿no? Es difícil de repente trabajar o estar bien cuando hay problemas en el hogar, hay deudas, uno también las tiene, ¿no? Cuando hay problemas también en el matrimonio, en la familia, cuando hay conflictos, cuando hay temas familiares, todo eso uno lo tiene, ¿no? Pero el Señor nos dice, a través de su palabra, que tenemos una misión, que tenemos un trabajo que hacer, y es la de predicar el mensaje, de dar a conocer el Evangelio a todo el mundo, de mostrar a Cristo a las personas, y así ocuparnos para apresurar la venida del Señor hacia nosotros. Si pensamos, ¿cierto?, y consideramos que el Señor se tarda, que Él se demora, no es que Él se tarde. Nosotros estamos tardándonos en hacer nuestra misión. Así que, queridos hermanos, yo les quiero invitar a que ustedes puedan tomar ahora un tiempo, puedan, ¿cierto?, ahora dedicarse al Señor. Y quizás dicen, yo quizás estoy cansado, quizás no tengo tiempo, tengo tanto trabajo, pero que cada uno de nosotros pueda escoger. Todos nosotros tenemos algún vecino, tenemos algún conocido, que tenemos algún hermano que está alejado. ¿Por qué no comenzar por eso? ¿Por qué no comenzar a orar? ¿Por qué no comenzar, cierto, a dar un estudio bíblico? ¿Por qué no invitar al vecino a un grupo pequeño? ¿Por qué no invitar a ese amigo de la infancia, ese amigo de trabajo, ese compañero, a la iglesia?
Y con cosas tan sencillas, ¿cierto? Vamos a poder predicar el Evangelio, vamos a poder cumplir la misión y hacer que el Señor también esté contento con nuestra labor, con nuestro trabajo. Tan simple como eso. Todo comienza con un estudio bíblico. Todo comienza con abrir la palabra. ¿Quién iba a imaginar hace más de 100 años atrás, más o menos, ¿cierto? Hace 100 años atrás, perdón, un colportor que iba pasando por un campo se encuentra con unas personas y ellos le preguntan, ¿para dónde va? Usted no es de acá, ¿cierto? Porque él iba con terno, ¿cierto? Con su maletín. Le preguntaron, ¿y usted no es de acá? ¿A qué viene? ¿Para dónde va? Y ese colportor, ¿cierto? Les dijo, voy a visitar a alguien, ¿cierto? Voy a ver a alguien. ¿Ustedes son cristianos? Sí, sí, empezaron a conversar, ¿no? Y él le dijo, ¿y ustedes creen en Dios? Sí. ¿Leen la Biblia? Claro que sí. ¿Y ustedes guardan los mandamientos? Sí, los 10 mandamientos. ¿Y qué hay acerca del sábado? ¿Cómo es eso? ¿Qué día van ustedes a la iglesia? El día domingo. Pero ¿sabían ustedes que la verdad en la Biblia, ¿cierto? Habla acerca del séptimo día, el día sábado. ¿En serio? Sí. Los invito a estudiarlo. Y así ese colportor se fue. Y esas personas que estaban allí, que eran 3 amigos, empezaron a estudiar, dijeron a ver cómo tomaron sus Biblias y se colocaban en las noches, después del trabajo, después del arduo trabajo del campo, se ponían a estudiar, investigaban, se leyeron toda la Biblia completa. Iban marcando ahí los párrafos, estudiando, ¿cierto? Viendo, y terminaron, ¿cierto? Diciendo, ¿saben qué? La Biblia habla acerca del sábado. Y hemos descubierto muchas otras verdades. Desde ahora vamos a empezar a guardar el día sábado. ¿Quién iba a imaginar? Ese colportor le predicó así de pasada, porque iba a ver otras personas, no a esas personas, sino que de pasada les habló a estos 3 jóvenes, a estos 3 hombres que estaban allí. Y uno de ellos era mi tatarabuelo. Y hoy día toda mi familia es adventista gracias a solamente ese encuentro, solamente a eso, a esa conversación que tuvo ese colportor. ¿Y quién iba a imaginar que generaciones después iba a estar alguien preparándose para servir al Señor como pastor? Qué maravilloso, ¿cierto? Es el Señor. Yo ayer estaba incluso en un grupo de jóvenes y estaba también escuchando esos testimonios. Como una hermana, que es la mayor de ellas, la tía Pame, ella decía, ¿cierto? Que ella llegó a la iglesia como era alumna de un colegio y un día el profesor coloca, ¿cierto?, una prueba en sábado y un alumno se para y dice, yo no puedo dar esa prueba porque yo soy adventista y guardo el sábado. Y ella quedó así, ¿cómo es eso de ser adventista? Y así. Y solamente con eso, ella conoció la iglesia y hoy día, ¿cierto?, es una sierva del Señor que trabaja y es una líder de jóvenes. Y que también, ¿cierto?, trata y busca, ¿cierto?, la manera de atraer a su familia ahora de la gran verdad que ella ha descubierto, que ha encontrado. Queridos amigos, queridos hermanos, no podemos quedarnos callados, no podemos, ¿cierto?, quedarnos quietos, no podemos, ¿cierto?, guardar el mensaje solamente para nosotros, debemos compartirlo hoy día con todas las personas. Por eso yo quiero invitarles a aquellos que realmente quieran trabajar por el Señor. Quizás tú nunca has dado un estudio bíblico, quizás nunca, ¿cierto?, dices, quizás me confundo, no soy muy bien instruido, no te preocupes. Yo quiero invitar a todos aquellos que realmente quieren cumplir la misión a después de este culto quedarse un ratito, porque tengo algo para ustedes. De parte de la Misión Chilena del Pacífico, junto a los estudiantes de teología, tenemos un plan para poder trabajar, para poder cumplir la misión y terminar la obra que el Señor nos ha designado para este tiempo. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, les dejo, ¿cierto?, con la inquietud, ¿no?, de que nosotros podamos predicar, podamos dar el último mensaje a este tiempo, en este momento, para así apresurar la segunda venida del Señor. Y podamos pronto, ya que termine este mundo, hacer que pase el tiempo para reencontrarnos con nuestro Señor Jesús y vivir, ¿cierto?, en la gloria de la vida nueva, de la vida eterna. Que Dios les bendiga.
Vamos a orar, oremos. Amoroso Señor, gracias por tu palabra que nos has dado en esta mañana. Bendícenos de tal manera que tu palabra, Señor, pueda quedar en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Y no solamente eso, sino que también pueda ser llevado a nuestras manos a la acción. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder no mirar la segunda venida de nuestro Señor Jesús como algo lejano, sino como algo inminente, algo cercano. Que quizás no podamos saber la fecha, no podamos saber el día ni la hora, pero sí podemos saber de que estamos alistándonos, estamos preparándonos y también estamos, cierto, invitando a otras personas para ese reencuentro contigo. Bendícenos a cada uno de nosotros y bendice a cada hermano que con su esfuerzo, con su trabajo, trata de apresurar la segunda venida de Cristo, haciendo que pase el tiempo más rápido, predicando, dando el mensaje, estudiando la Biblia con alguien o compartiendo, cierto, con algún familiar, con algún vecino. Ayúdanos, Señor, a poder predicar el Evangelio en este tiempo y encontrarnos como esos 144,000 que dan efectivamente el mensaje de los 3 ángeles en el tiempo final. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.